Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho vibrar a fans y seguidores, Hande y Kerem, juntos de nuevo. Sí, así como lo escuchan. Después de todo el revuelo, después de todos los rumores, después de la especulación constante, parece que la chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no se ha apagado por completo. Y hoy, vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a analizar las pistas, a explorar lo que dicen las fuentes, a desmenuzar cada interacción y sobre todo, a especular sobre qué nos depara el futuro para esta pareja que tanto amamos. Así que si son fans incondicionales de Hande y Kerem, si aman las novelas turcas, si les encanta el chismecito de farándula, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a bucear en el mar de rumores y posibles reencuentros, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante que les va a encantar. ¿Listos? Empecemos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? El primer punto crucial es el contexto. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air *. La química entre ellos fue innegable y rápidamente se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Su relación traspasó la pantalla y durante un tiempo fueron novios en la vida real. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos increíbles, declaraciones de amor. Era una verdadera historia de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, la relación llegó a su fin. En 2022, anunciaron su separación, dejando a muchos corazones rotos. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se especuló con la distancia, con las agendas apretadas, con diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que a pesar de la tristeza, ambos tomaron caminos separados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Desde la separación, ha habido un sinfín de rumores sobre una posible reconciliación. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. Cualquier mínimo detalle era analizado al milímetro por los fans, quienes anhelaban verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué ha sucedido últimamente para que hablemos de un posible reencuentro? Pues bien, hay varios factores importantes que vamos a desglosar con más detalle. *** El retorno de la ilusión, un análisis profundo de los factores clave ***. Primero y quizás el más tangible son las recientes declaraciones de ambos actores. Es cierto que han sido cautelosos, como si caminaran sobre huevos, cuidando cada palabra. Sin embargo, la ambigüedad, como mencionamos, ha sido su mejor aliada para mantener viva la llama de la esperanza. Kerem, en una entrevista para una revista de renombre, respondió a la pregunta directa sobre la posibilidad de un reencuentro con un enigmático: nunca se sabe lo que puede deparar el destino. El pasado es pasado, pero el futuro es incierto, y eso es lo emocionante. Analicemos esta declaración con más detenimiento. Nunca se sabe lo que puede deparar el destino, es una frase que en el mundo de la farándula puede significar muchas cosas. Podría ser simplemente una forma elegante de evitar una respuesta directa, protegiendo su privacidad y evitando generar expectativas innecesarias. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente cree en el destino, en que las cosas pueden volver a juntarse si están destinadas a ello? La ambigüedad es, en este caso, el terreno fértil para la especulación, el combustible que alimenta la esperanza de los fans. La segunda parte de su declaración, el pasado es pasado, pero el futuro es incierto, y eso es lo emocionante, es aún más reveladora. Al reconocer la separación como algo que ya ocurrió, pero al mismo tiempo afirmar la incertidumbre del futuro, Kerem no cierra ninguna puerta. Está dejando abierta la posibilidad de un reencuentro, aunque no lo confirme abiertamente. Esta postura es inteligente, ya que le permite mantener el misterio y evitar comprometerse, al mismo tiempo que alimenta la curiosidad y el deseo de los fans. Hande, por su parte, ha adoptado un enfoque similar, aunque quizás un poco más reservado, como mencionamos anteriormente. En sus entrevistas ha evitado hablar directamente sobre Kerem, pero sí ha expresado, en varias ocasiones, su cariño y respeto por él. En una reciente entrevista, al ser preguntada sobre cómo es su relación actual, Hande respondió con una sonrisa: «Tenemos una buena relación,
nos respetamos y nos queremos mucho. Aunque no es una declaración de amor, ni una confirmación de un posible reencuentro, sí es una señal de que la relación entre ellos es cordial y que no existe ningún tipo de resentimiento. La sonrisa, en este caso, es clave. Una sonrisa que puede interpretarse como una señal de afecto, de nostalgia, e incluso de esperanza. Además, en algunas de sus apariciones públicas, se ha notado una cierta conexión en sus miradas, en la forma en que se miran cuando coinciden en eventos o presentaciones. Aunque no haya pruebas contundentes, algunos fans han interpretado estas miradas como una señal de que aún existe una atracción entre ellos, una chispa que no se ha apagado por completo. En resumen, las declaraciones de Hande y Kerem, aunque cautelosas, no han cerrado ninguna puerta. Al contrario, han dejado abierta la posibilidad de un reencuentro, alimentando la esperanza de los fans y manteniendo viva la llama del romance. Segundo y no menos importante son las interacciones en redes sociales. Aunque ambos actores son muy discretos en este aspecto, los fans más observadores han detectado algunos me gusta y reacciones en ciertas publicaciones del otro. Sabemos que en la era digital un me gusta puede significar mucho más que una simple aprobación. Puede ser una señal de apoyo, de cariño, o incluso de interés. En el caso de Hande y Kerem, estos me gusta y reacciones han sido analizados al milímetro. Los fans han investigado qué tipo de publicaciones han sido aprobadas por el otro, si han sido fotos, vídeos o comentarios. Y aunque no haya una evidencia clara de un acercamiento romántico, estos pequeños detalles han alimentado la esperanza de los seguidores. Además, se ha especulado con que ambos podrían estar trabajando en proyectos similares, lo que facilitaría los encuentros y, por supuesto, el resurgimiento de la llama del amor. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que ambos podrían estar interesados en participar en el mismo proyecto cinematográfico o incluso en una nueva serie de televisión. De ser cierto, esto significaría que tendrían que pasar mucho tiempo juntos, lo que inevitablemente podría generar un acercamiento entre ellos. En el mundo de la farándula, el trabajo es una gran plataforma para el romance. Muchas parejas se han conocido y enamorado en el set de rodaje, y Hande y Kerem no serían la excepción. Pasar largas horas juntos, compartir experiencias, enfrentarse a retos profesionales, todo esto podría fortalecer los lazos entre ellos y, quizás, dar lugar a un nuevo capítulo en su historia de amor. Tercero, y quizás lo más poderoso, es la percepción del público. Tanto Hande como Kerem son muy queridos y respetados en Turquía. El público los adora, los considera dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, y muchos creen que son una pareja perfecta. La química que tenían en la pantalla, la conexión que mostraban en las entrevistas, la complicidad que se veía en sus redes sociales, todo esto generó una gran empatía y admiración por su relación. La idea de verlos juntos de nuevo es algo que genera una gran ilusión en el público. Los fans han expresado, en numerosas ocasiones, su deseo de verlos juntos nuevamente, de que vuelvan a ser pareja, de que retomen la historia de amor que quedó inconclusa. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de fotos y vídeos que recuerdan sus mejores momentos juntos, y de peticiones para que vuelvan a estar juntos. La prensa rosa, por supuesto, no ha hecho más que avivar el fuego publicando noticias y rumores constantemente. Los medios de comunicación han estado atentos a cada movimiento de Hande y Kerem, analizando cada foto, cada comentario, cada interacción. Y por supuesto han aprovechado la expectación generada por los fans para generar más interés y, por lo tanto, más beneficios. En definitiva, la percepción del público es un factor clave en el posible reencuentro de Hande y Kerem. El amor y el apoyo de los fans pueden ser un gran estímulo para que una pareja se dé una segunda oportunidad, y en este caso, el cariño del público es un gran aliciente para que Hande y Kerem reconsideren su relación. Asterisco asterisco explorando los escenarios, ¿qué futuro les espera? Asterisco asterisco. Ahora bien, vamos a hablar del futuro. ¿Qué nos depara? ¿Realmente existe la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Es difícil saberlo con certeza, pero vamos a analizar los posibles escenarios con más profundidad. Asterisco asterisco escenario 1, la reconciliación anunciada, el regreso triunfal asterisco asterisco. Este es el escenario más soñado por los fans. Implica que Hande y Kerem han estado hablando, que han superado sus diferencias, que han reconocido sus errores, y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Podríamos verlos juntos en eventos públicos, tomados de la mano, posando para las cámaras con una sonrisa radiante.
Podríamos verlos participando en proyectos laborales conjuntos, compartiendo set, disfrutando de su tiempo juntos. Incluso podrían anunciar su relación en redes sociales, con una foto romántica acompañada de un mensaje lleno de amor y esperanza. Este escenario sería una noticia bomba, un terremoto en el mundo de la farándula. Las redes sociales explotarían de alegría, los fans celebrarían su reencuentro, y los medios de comunicación se harían eco de la noticia en todo el mundo. Sería una historia de cuento de hadas con final feliz, una segunda oportunidad para el amor, una muestra de que a veces las segundas partes sí son buenas. En este escenario, la pareja podría enfrentar algunos desafíos. La presión mediática sería enorme y tendrían que aprender a lidiar con la atención constante de los medios y los fans. Tendrían que proteger su relación, cuidarla y mantenerla a salvo de las críticas y los rumores. Pero si logran superar estos obstáculos, su amor podría ser aún más fuerte y duradero. Escenario 2, la amistad duradera, un vínculo inquebrantable. Este es un escenario más realista, pero igualmente valioso. Podría significar que Andy y Kerem han construido una amistad sólida, basada en el respeto y el cariño mutuo. Han superado el dolor de la separación, han aprendido a perdonarse y a aceptarse, y han decidido mantener una relación amistosa, basada en el apoyo y la complicidad. Podrían ser amigos cercanos, que se apoyan en sus carreras, que comparten momentos especiales, que se cuidan y se protegen mutuamente. Podrían ser compañeros de trabajo, que se respetan y se admiran profesionalmente. Podrían ser confidentes, que se escuchan y se aconsejan en momentos difíciles. Aunque no habría una relación romántica, los fans estarían felices de verlos mantener una buena relación. La amistad es un vínculo valioso, que puede perdurar en el tiempo y que puede ser muy beneficioso para ambas partes. Además, la amistad entre Andy y Kerem podría ser un ejemplo para muchos, demostrando que es posible mantener una buena relación después de una separación. En este escenario, la presión mediática sería menor, pero aún existiría. Los fans seguirían especulando sobre su relación, pero la presión sería menos intensa que en el caso de una reconciliación romántica. Andy y Kerem podrían seguir manteniendo su amistad, disfrutando de su compañía y apoyándose mutuamente en sus vidas personales y profesionales. Escenario 3, el reencuentro. Pero no ahora, el tiempo como aliado. Este escenario implica que Andy y Kerem aún no están listos para volver a estar juntos, pero que no descartan la posibilidad en el futuro. Podrían estar enfocados en sus carreras, en superar el pasado, en sanar heridas, o en simplemente disfrutar de su soltería. Podrían necesitar tiempo para madurar, para crecer como personas, para entender mejor sus sentimientos y sus necesidades. Podrían estar buscando su propio camino, explorando sus pasiones y sus intereses, antes de volver a comprometerse en una relación. Tal vez, en algún momento el destino los vuelva a unir, pero por ahora, cada uno sigue su camino. Podrían coincidir en eventos, en proyectos laborales, o simplemente en la vida cotidiana, y darse cuenta de que aún sienten algo el uno por el otro. O por el contrario, podrían darse cuenta de que el tiempo ha pasado, que sus caminos se han separado, y que ya no existe la posibilidad de un reencuentro romántico. En este escenario, la incertidumbre sería la constante. Los fans seguirían especulando sobre su relación, y la prensa rosa seguiría alimentando los rumores. Andy y Kerem podrían seguir manteniendo su amistad, pero sin comprometerse en una relación romántica. El tiempo sería su aliado, y el destino sería el que decidiera el rumbo de sus vidas. Escenario 4, el silencio absoluto, caminos separados. Este es el escenario menos deseado, pero también posible. Implicaría que Andy y Kerem han decidido mantener una distancia, que no hay ninguna posibilidad de reconciliación, y que cada uno seguirá su vida por separado. Podrían haber decidido no volver a hablar, no volver a verse, no volver a tener ningún tipo de contacto. Podrían haber borrado el pasado, y haber decidido olvidar su historia de amor. Podrían haber encontrado nuevas parejas, y haber decidido rehacer sus vidas por completo. No habría interacciones públicas, ni rumores, ni noticias. Simplemente cada uno seguiría su vida por separado, sin mirar atrás. Los fans estarían tristes y decepcionados, pero tendrían que aceptar la decisión de Andy y Kerem. En este escenario, la presión mediática desaparecería, y los rumores cesarían.
Ande y Kerem podrían seguir con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus relaciones personales. El pasado sería solo un recuerdo, y el futuro estaría por escribir. Asterisco asterisco el factor decisivo, el corazón humano y el destino asterisco asterisco. ¿Cuál es el escenario más probable? Honestamente no lo sé. Nadie lo sabe. Pero, lo que sí creo es que hay esperanza. La química entre ellos es innegable, y el cariño que se profesan es evidente. Pero al final, todo dependerá de ellos. De lo que sientan, de lo que quieran, y de cómo decidan afrontar el futuro. En el corazón de esta historia está el amor, un sentimiento complejo e impredecible. El amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero también puede ser frágil, susceptible a las heridas y a las decepciones. El destino también juega un papel importante en esta historia. El destino puede ser caprichoso, y puede unir y separar a las personas de formas inesperadas. A veces el destino nos da una segunda oportunidad, y a veces nos lleva por caminos separados. Ande y Kerem son personas adultas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Ellos son los dueños de su destino, y solo ellos pueden decidir qué rumbo tomar. Lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea el desenlace, Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar, y nos demostraron que el amor puede ser algo muy bonito. Asterisco asterisco un mensaje final para los fans, disfrutar el viaje asterisco asterisco. Y ahora, para terminar, quiero darles un consejo. Disfruten de esta incertidumbre, de esta emoción. No se dejen llevar por los rumores, ni por las expectativas. Simplemente esperen a ver qué sucede, y disfruten del camino. El amor es impredecible y a veces, las mejores historias son las que menos esperamos. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, las declaraciones, las interacciones en redes sociales, y hemos explorado los posibles escenarios. Hemos visto que hay esperanza, pero que el futuro es incierto. Y eso es lo emocionante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha parecido interesante, déjenme un comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su escenario favorito? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.